un reto que continuamente encuentra respuesta. Las peleas no pasan de escandalosas escaramuzas, pero en este mundo inundado suponen un peligroso riesgo. Mientras se concentran en sus disputas, las aves bajan la guardia. Y en este aparente paraíso hay un temible cazador que lo sabe. Grandes cocodrilos marinos esperan pacientes cualquier descuido. Pero su acorazada apatía es solo fachada, una pasividad cargada de energía anhelante, el acecho de la muerte que espera. Mientras se dejan ver, los cocodrilos no presentan un serio problema para las aves, pero deben prestar la máxima atención si alguno de ellos se sumerge en las proximidades. En superficie, las aves llevan ventaja. Sus alas pueden ponerlas a salvo de cualquier ataque directo, y eso es algo que garcillas y cocodrilos saben. Ese es precisamente el secreto de la temeridad de las garcillas y garcetas cuando se acercan a sus predadores. El movimiento de los cocodrilos en el agua asusta a los pececillos de la orilla y las aves aprovechan para detectarlos y darles caza. La aparente pasividad de los reptiles puede llevar a engaño. 200 millones de años de evolución dan testimonio de su poder como predador. Y ahora ha llegado el momento de la caza. Lentamente, sin demostrar la mínima ansiedad, el cocodrilo se sumerge. Invisible desde la superficie, el cazador avanza por el fondo en dirección a su presa. Nada delata el movimiento bajo las aguas. El cocodrilo se mueve despacio para no provocar alteraciones en la superficie del agua y dar tiempo a que su presa se confíe. Es paciente y preciso. Con lentitud extrema, llega hasta la orilla. Y cuando está suficientemente cerca, se produce el ataque. El cocodrilo marino, conocido también como cocodrilo poroso o cocodrilo de estuario, es el más poderoso predador del continente australiano. Ocho metros acorazados y más de 1000 kilogramos de peso le convierten en el mayor cocodrilo del mundo y en el más peligroso representante de una antigua estirpe de dragones. Los primeros cocodrilos surgieron a finales del Triásico, hace aproximadamente 200 millones de años. Su estructura corporal y su compleja fisiología les hicieron prosperar en un mundo en el que dominaban los dinosaurios y lo hicieron con tal efectividad que aún siguen sobre la Tierra. Hoy, el más grande y poderoso de sus descendientes es el único que ha colonizado el mar, y esto le ha permitido tener el área de distribución más amplia de todos los cocodrilos que existen en la actualidad. Aunque aún no se conoce su distribución con exactitud, los cocodrilos marinos se extienden desde las costas de India y Ceilán hasta las islas Belau y Fiji, al este de Australia, cubriendo toda Indonesia y Filipinas. Y en todas las costas que han colonizado, su poderosa figura ha dado lugar al miedo y la reverencia por parte de las tribus locales. El contacto de un animal tan formidable con el hombre
dio lugar a que se le temiera y admirara por igual. El dios cocodrilo se representó en culturas indígenas desde el Índico al Pacífico, allí donde el poderoso dragón surgía de las aguas. Fue la reencarnación de los gobernantes muertos para las sociedades tradicionales filipinas, el protector contra los malos espíritus para los Karan de Borneo, el creador de todas las cosas para los Yatmul del río Sepilok en Nueva Guinea. En Timor se le arrojaban hermosas jóvenes perfumadas como ofrenda y los aborígenes australianos lo inmortalizaron en sus pinturas sagradas. Era el más poderoso tótem, el animal que más se acercaba a su idea de divinidad, el espíritu, en definitiva, de un dios encarnado. Para los pueblos costeros, el dios cocodrilo llegaba del mar y para cobrar su tributo remontaba los grandes ríos, buscando a los hombres que aplacaban su hambre de siglos y, por tanto, su cólera. La leyenda no se equivocaba, porque a pesar de su nombre, el cocodrilo marino vive tanto en el mar como en agua dulce, y eso le ha permitido colonizar grandes extensiones tierra adentro, abriendo su rango de nuevas presas y convirtiéndose de esta manera en el superpredador de los ríos australianos. Apenas se sabe nada de la evolución de los cocodrilos del sudeste asiático y Australasia hasta el Pleistoceno. En ese tiempo, hace alrededor de 1.800.000 años, aparecieron los primeros fósiles aquí, en Australia, y fueron precisamente de cocodrilos marinos. Todas estas aguas que unen salado y dulce, interior y mar oceánico, son los dominios del gran cocodrilo poroso. Es el único que ha podido adaptarse al medio marino entre las 22 especies de cocodrilos que hoy existen en el mundo. Además de las glándulas salinas para deshacerse del exceso de sal, cuenta con una piel tan gruesa que impide la pérdida de fluidos y sus riñones concentran los detritos nitrogenados en ácido úrico, minimizando la pérdida de agua. Pero pese a su nombre, y tal y como lo relata la génesis aborigen, el cocodrilo marino vive también en los ríos, y en esto se ha convertido en el más formidable predador del agua, la cúspide de la cadena trófica, la muerte paciente que espera invisible a los habitantes de un mundo carente de predadores. La mayor parte de las veces los cocodrilos cazan al acecho. Suavemente se deslizan nadando hasta una posición cercana a sus presas y allí se sumergen asomando únicamente los ojos, los oídos y las fosas nasales. Respirar y ver las presas es todo lo que necesitan. Y luego esperar a que se acerque su comida con la tranquilidad de saber que si llegara el caso, podrían ayunar un periodo de tiempo casi imposible. Porque nada más nacer, los cocodrilos pueden ayunar 4 meses alimentándose de las reservas grasas del saco vitelino. Pero cuando son adultos, pueden aguantar sin comer hasta 2 años. Durante la estación seca, las zonas inundadas del Parque Nacional Kakadu se llenan de visitantes. Los más numerosos son estos, los gansos urraca, que llegan volando desde el interior, huyendo de la sequía creciente. Entre todas las anátidas del mundo, es decir, entre todos los miembros de la familia que reúne a patos, cisnes, ocas y gansos, ninguno es tan primitivo como estos extraños animales.
De hecho, hay científicos que opinan que son tan extraños y diferentes que deberían formar una familia aparte. Y no les faltan motivos. Mejor adaptada que cualquier otra especie de la familia al medio terrestre, los gansos urraca cuentan con un arsenal de particularidades. La pequeña membrana que une sus dedos les permite posarse con facilidad en las ramas de los árboles. Y esto es algo de inestimable valor en unos marjales que esconden dragones hambrientos. La dieta de los gansos urraca es casi totalmente vegetariana. Su alimento principal son las semillas, que complementan con hojas, tallos tiernos y bulbos acuáticos. Esto les obliga a pasar la mayor parte del tiempo buscando entre las charcas de aguas someras. Y es aquí donde sus patas especiales les ofrecen una valiosa ayuda. Mientras la mayoría come en el suelo, algunos gansos vigilan desde las ramas. Saben que los cocodrilos que descansan en las orillas no son peligrosos, pero cuando uno se sumerge, es hora de cambiar de pastos. Para nuestro paciente cazador, el cambio de los gansos no supone más que una pequeña molestia. Lentamente se retira de su puesto y se acerca nadando a la nueva posición de sus presas. Nada despacio, sin apenas esfuerzo, simulando un tronco a la deriva y ahorrando toda la energía posible. Las aves, alertadas por la zambullida del otro cocodrilo, ponen en guardia a todos los animales de la zona, por lo que es mejor buscar un nuevo puesto de caza. Nuestro cocodrilo nada orientándose en superficie hasta lo que considera una distancia prudencial donde las aves no pueden verle, y entonces se sumerge. Moviéndose tan despacio como en superficie, el cocodrilo avanza por el fondo sin provocar una onda en el agua. Ahora es invisible y tranquilamente vuelve a acercarse a la orilla para elegir un nuevo puesto donde esperará al acecho. Pegado a la orilla donde ramas y hierbas le camuflan, el cazador asoma sus ojos como dos pequeños periscopios. A una corta distancia resultaría casi imposible descubrirle. Y los animales continúan comiendo tranquilos, ignorantes de estar en el punto de mira del mayor reptil de la Tierra. Las áreas de reunión de los gansos urraca atraen a los cocodrilos de forma que con frecuencia capturan algún ave. Esto saca a superficie a todos los reptiles que acechan en la misma zona, de forma que se producen continuos chapoteos, carreras y disputas. Nerviosos por los cocodrilos, un grupo de ualabíes se dispersa huyendo hacia el interior del bosque. Pero uno de ellos, más valiente o tal vez más hambriento, permanece indiferente junto a la orilla, y es precisamente el que se encuentra más cerca de nuestro paciente cazador. El cocodrilo ha fijado el blanco. A apenas un centenar de metros, el ualabí se alimenta confiado, y la confianza en territorio de cocodrilos marinos es, en la mayoría de los casos, un grave error, un fatal error. La captura del pequeño canguro atrae de inmediato a otros cocodrilos. A pesar de sus poderosas bocas, los cocodrilos no pueden desgarrar a sus presas y las despiezan por torsión. Así que generalmente, donde se produce una captura,
suele ser fácil atrapar algún trozo de carne para aquellos que se acercan al banquete. A pesar de su aspecto primitivo, los cocodrilos marinos tienen una estructura social muy avanzada. Ya sea con vibraciones del tórax, posturas corporales o mensajes táctiles o químicos, los distintos miembros de cada territorio se comunican constantemente, determinando una marcada jerarquía. Durante la estación seca, cuando el agua escasea, concentrando los cocodrilos en áreas menores, las interacciones sociales, especialmente las motivadas por la territorialidad, disminuyen y hasta pueden desaparecer. Pero cuando un macho dominante advierte quién es el dueño del agua, es mejor hacerle caso. Aunque rara vez se matan entre sí, las peleas de estos monstruos suelen dejar secuelas permanentes y es frecuente observar cocodrilos mutilados por sus congéneres. Durante millones de años, los cocodrilos marinos fueron los dueños y señores del mar y los ríos australianos. Pero hace algo más de 40.000 años, una nueva especie llegó del norte para competir por su reinado. Para los aborígenes australianos, cuando los espíritus ancestrales finalizaron la creación, pero para los reptiles mayores la cosa es bien distinta. Aquí viven dos especies de cocodrilo, el de Johnston, que se alimenta principalmente de peces, y nuestro protagonista, mucho más grande y fuerte, cuyos adultos necesitan presas de gran tamaño, lo que les empuja a capturar animales que viven en la superficie, animales de sangre caliente. Y esto, a la larga, fue la causa de la peor página de su larga historia. La llegada del hombre blanco cambió la suerte del cocodrilo poroso. Sin el sentido cosmogónico de los Gagudju, el hombre blanco solo vio el lado negativo del reptil. Y Jinga se convirtió en la imagen de un demonio reencarnado, una bestia devoradora de hombres. Los cazadores de cocodrilos se extendieron como una peste. Había que eliminar el peligro de los ríos y la piel del monstruo aportaba enormes beneficios. A mediados del siglo pasado, apenas quedaban cocodrilos porosos, y una especie que había sobrevivido 2 millones de años sin cambios evolutivos estuvo a punto de desaparecer para siempre. Antes de que los cocodrilos empezaran a protegerse aquí, en el territorio del norte, en 1971 habían sufrido 26 años de caza intensiva y los cocodrilos, muy comunes hace tiempo, prácticamente se habían extinguido. No podías encontrar uno en ninguna parte. Durante los 25 años siguientes, la población de los cocodrilos se recuperó, alcanzando los niveles que había tenido originalmente. De tal manera que ahora hay grandes cocodrilos en todo el territorio del norte, y la clave para lograrlo fue hacer que los cocodrilos representaran un valor para la gente local. La solución surgió de una forma que parecía antagónica con la conservación, y fue aquí, en el norte de Australia, donde se llevó a cabo.
Entonces la gente empezó a verlos, y los científicos, biólogos y zoólogos, gente como Graham Webb, que tuvieron mucho que ver con los comienzos de la situación actual en la que se encuentra la industria, y con el uso sostenido de la naturaleza, decidieron darle un valor económico a los animales. Como hemos dicho antes, era la forma para que la gente quisiera conservarlos y salvarlos, mantener el hábitat para ellos. Y básicamente esto es lo que empezaron a hacer a principios de los 80, cuando comenzaron 3 granjas en el territorio del norte. Esta es una de ellas. Cerca de Hanamba, en el también pionero Parque de los Cocodrilos, han combinado la granja con la explotación turística de forma que consiguen 2 objetivos al mismo tiempo: autofinanciar sus programas de investigación y educar a la gente para que puedan admirar y comprender a un animal que en principio despierta hostilidades en la mayoría. En un país donde los cocodrilos porosos viven en libertad, es importante enseñar a la gente lo peligrosos que pueden llegar a ser. Hasta los adultos de 1 tonelada pueden proyectar su cuerpo fuera del agua para alcanzar una presa apoyándose tan solo en su musculosa cola. Saber esto en una embarcación o junto a la orilla del agua puede ser la diferencia entre un agradable día en la naturaleza o una terrible tragedia. A pesar de su aspecto turístico, las instalaciones del Parque de los Cocodrilos cuentan con más de 3.000 cocodrilos porosos y cada año cerca de 40 hembras construyen aquí sus nidos. Con ellos, además de comerciar, se han realizado durante años intensos programas de investigación dirigidos por Graham Webb, que han servido no solo para salvar de la extinción al gigantesco cocodrilo marino, sino también a otras especies de cocodrilos que, como esta, han estado o están amenazadas. Aquí, en el Parque de los Cocodrilos, llevamos muchos años investigando la reproducción en cautividad, porque los cocodrilos difieren enormemente en sus niveles de crecimiento. Así que hemos estado trabajando durante muchos años y poco a poco estamos resolviendo los problemas con los que se topa mucha gente en el mundo a la hora de reproducir cocodrilos en cautividad. Esta tecnología que desarrollamos también se puede usar en cocodrilos poco comunes para recuperarlos. Algunas especies de cocodrilos son tan poco comunes que en varios países se está implantando la reproducción en cautividad para poder recuperarlos. Así que estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos aquí. Hoy, el mundo de Jinga, el cocodrilo gigante, ha cambiado. Los gagudju se han recluido en reservas y millones de visitantes llegan anualmente al reino del poderoso tótem. Ya no solo hay que proteger al hombre de la bestia, sino también a la bestia del hombre. Granjas como Hanamba han asegurado su futuro y programas como los del Parque de los Cocodrilos están enseñando a apreciar al gigantesco reptil, consiguiendo que una nueva fuente de ingresos revierta en los cocodrilos marinos y su entorno: el turismo. Millares de aficionados a la naturaleza llegan aquí desde todas partes del mundo para admirar al gigante entre los cocodrilos y comprender mejor su mundo. Las medidas de seguridad se extreman y la gente conoce mejor lo que hay que hacer en territorio de cocodrilos marinos. Durante generaciones, decenas de personas caían anualmente víctimas del reptil.
Pero desde que comenzaron las campañas aquí, en el territorio del norte, las víctimas por ataques de cocodrilo son excepcionales y siempre debidas a la imprudencia. Aún así, Australia es solo una mínima parte del área de distribución de este animal forjador de leyendas. Y aunque aquí se ha demostrado al mundo que hombres y cocodrilos pueden cohabitar, ¿cómo hacer llegar el mensaje a los remotos y pobres países donde el cocodrilo marino es aún un monstruo devorador de hombres? El mundo del cocodrilo marino es aún una gran incógnita. Su papel en la cúspide predadora es vital para el mantenimiento de la salud de áreas como los pantanos y humedales australianos. Pero poco o nada se conoce de su papel en el mar, en los manglares y costas que se extienden desde Ceilán hasta las Fiji. Odiado y venerado, el mayor reptil de la Tierra ha tenido una contradictoria relación con nuestra especie. Incluso para salvarle de la extinción, ha tenido que morir en las granjas. Tal vez deberíamos recuperar el respeto de los antiguos, aquellos primeros hombres que conocían bellas historias del tiempo de los sueños. El tiempo de la creación era también un tiempo en el que los hombres podían transformarse en animales. Entonces Ginga era un hombre. Un día, un incendio asoló la tierra amenazando a la raza humana con sus llamas. Entonces Ginga cargó el fuego sobre su espalda y se arrojó al mar, salvando a los hombres y convirtiéndose en cocodrilo. Y todavía hoy se pueden ver en la espalda de Ginga las cicatrices y ampollas de su generoso gesto.